plato fuerte mío, mi pasión más extrema de todas, lo que le dio sentido a mi vida cuando salí del infierno de Cuba, la cultura griega, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy, la primera parte, porque hay que verla en dos partes, tiene mucha complejidad. La cultura griega tiene antes de Cristo 2 milenios de desarrollo. Es decir, es una cultura que existe hace 4000 años y antes de Cristo, por lo tanto, 2000 años. No se trata, por supuesto, de una cultura que salió, que brotó de la nada, sino que es una cultura, en principio, se establece en ese lugar y entra en contacto también con otros seres humanos en esa zona, y producto de ese contacto se da el desarrollo de una cultura nueva que tiene muchas características que van a contribuir al desarrollo en general de lo que es la civilización occidental. Es decir, el perfil de la civilización occidental lo va a dar en inicio la cultura griega y va a ser como un itinerario que va a seguir nuestra civilización hasta el día de hoy. ¿Qué queremos decir con esto? Que la cultura griega está implantada, o sea, es parte de nuestra conciencia, del mismo modo que lo pueden ser otras cosas, pero los elementos, digamos, que forman parte de nuestra conciencia de origen helénico son demasiado fuertes y son demasiado evidentes, ¿no? en la forma en que tenemos de comportarnos nosotros, de enfrentar la realidad, de entenderla, las dinámicas que seguimos en la actualidad. Entonces, por eso es que es muy importante estudiar esta cultura y no solo verla, no solo describirla, no solo apreciarla, sino que también hay que entender por qué es de ese modo, qué pasó, qué hay detrás de esa cultura que dio paso a este perfil, especie de, pudiéramos decir, perfilamiento que tiene y que va a ser tan incisivo en la historia posterior. ¿Ya? Entonces quiere decir que la cultura griega significa que hay un antes y un después. Hay un antes de la cultura griega y un después de la cultura griega. A tal punto que ese antes y después de la cultura griega ha sido considerado por Martin Heidegger como la destinación de Occidente. Así le llama, el destino de Occidente. No podemos comprender por qué esa cultura se dio de esa manera, por qué lo que pasó ahí es tan peculiar. Lo que sin embargo podemos apreciar es que esa transformación que se dio en ese momento, esa paradoja, porque verán que se trata de una paradoja desde el punto de vista de los patrones culturales que se están desarrollando o que se habían desarrollado hasta ese momento. ¿Por qué esa paradoja ha contribuido de manera definitiva? La cultura griega es una especie de... No se trata de una anomalía, no podemos juzgar el desarrollo cultural en cuanto a lo normal o a lo anormal. No es que sea anormal, quizás sí es paradójica, porque va a funcionar de una manera distinta al resto de las culturas que se habían dado hasta ese momento, radicalmente distinta. Pero por otra parte, también podemos rastrear muchas de las cosas que se dan en la cultura griega con anterioridad. Por ejemplo, la secularidad persa, mesopotámica, va a estar presente en la cultura griega, pero también va a estar presente la religiosidad, por otra parte, pero también de una forma peculiar. Entonces se trata de una cultura bastante, pudiéramos decir, extraña en ese sentido. ¿Por qué? Porque no sigue los patrones de la misma manera, no es tan consecuente con los patrones culturales que se dan o que se habían dado hasta ese momento y que se están dando a su alrededor. Ahora, para entender cómo funciona esta cultura tenemos que situarnos. En primer lugar, a la derecha tienen el mapa. Este mapa que a mí me gusta mucho porque es muy, pudiéramos decir, poético. Ya no es tan exacto, pero al mismo tiempo muestra todas las partes que uno necesita conocer de al menos la región, ¿no?
La región griega más antigua es la misma región actual, a excepción del pedazo de Turquía que los turcos le arrebataron en el siglo XV. Entonces, si se fijan bien, tenemos una cronología bien simple. En el siglo XXII a.C., en el 2100 a.C., penetran por el norte nómadas provenientes del oriente que traen consigo un idioma de raíz indoeuropea, como casi todos los idiomas de Europa, que se cree que es el antecedente del griego. Por supuesto, en esa región que ellos llegan, también hay otros hombres. Quiere decir que lo que pasó fue que ese idioma se combina con las lenguas que se hablaban en esta región ya, y de ahí es que nace la lengua griega. Se esparce por toda esta región, ya sea la región esta continental y la región esta de acá que ellos le llamaban el Asia Menor. El Asia Menor es esta región de la derecha, que es lo que es Turquía hoy. Específicamente en esta islita, bueno, es una gran isla, es la más grande de todas. En la isla de Creta existe ya desde el 3000 a.C. una cultura, quiere decir que es anterior a la entrada del idioma. Quiere decir que esta cultura de Creta de la isla de Creta se está desarrollando, y los arqueólogos le dan el nombre de cultura cretense o cultura minoica por el rey Minos, el famoso rey que tenía un palacio tan grande que decían que era un laberinto y que en él vivía una criatura que se decía que era hijo de él, que era un híbrido toro-hombre que se llamaba Minotauro, en griego Minotavros, significa el toro de Minos. Esta es la primera cultura importante que se da en la región, y a partir del 1600, en esta región que se conoce como Peloponeso, la isla de Pélope, aunque no era una isla hasta que ellos le hicieron un canal, esta cultura que se desarrolla en el Peloponeso, en la región de Micenas, y de ahí se expande, se conoce como cultura micénica por la región. Y entonces se dice que son dos periodos, periodo minoico y periodo micénico por Micenas. La realidad es que para organizar mucho mejor esto, yo digo que estos dos periodos forman parte de un periodo mayor que yo denomino periodo prehelénico. ¿Por qué lo denomino prehelénico? Porque todavía no está conformado el itinerario de esta cultura, incluso todavía no existe siquiera el alfabeto griego, todavía no se perfila esta cultura de manera definitiva, se encuentra como que dispersa entre estas dos regiones, entre la región de Creta minoica y la región micénica. Sin embargo, a partir de el siglo XI, 10 a.C., se comienza a conformar lo que ya yo denomino como tal cultura helénica o periodo helénico, que está conformado por una época oscura del 1100 al 800, en la cual no se sabe qué carajo pasó ahí. Sí se sabe al menos que en ese periodo inventaron el alfabeto, lo cual es muy importante. Un alfabeto que utilizaba para cada sonido un carácter, y que lo tomaron de otro alfabeto, no es tan original tampoco el alfabeto griego proviene del alfabeto fenicio. Ahora bien, a partir de este periodo, esta cultura tiene como un impulso que ya es imparable completamente, y se da entre el 800 y el 500 a.C. un periodo cultural que desde el punto de vista artístico es muy importante y que se denomina periodo arcaico, o sea, el periodo más antiguo, que vamos a ver qué características tiene. A partir del 500 al 336 se da el periodo clásico. Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque en el periodo arcaico florece la literatura épica, es decir, vivieron Homero, Hesíodo y todos los demás. También vivieron todavía algunos poetas importantes de la lírica, entre ellos destaca la poetisa Safo, muchos otros más, Píndaro. Sin embargo, a partir del siglo VI se da ya en el periodo clásico el cambio más radical de todo, porque aparece una forma de pensar. Fíjense, esa forma de pensar apareció en la región de el Asia Menor. Ahí nació, en el Asia Menor nació la filosofía. La filosofía era un pensar que oponía el logos al mito, o sea, le daba más importancia al pensamiento de tipo
filosófico racional que a la cultura mitológica, a las expresiones mitológicas. Y con este pensamiento se desarrollan una serie de elementos que van a ser determinantes para nuestra cultura, incluso en la actualidad. Se va a inventar la palabra arte, se le va a dar un nombre preciso, que quizás no coincide con todo lo que creemos hoy, pero sí en buena medida. Se va a utilizar la palabra poiesis, que ya sabemos lo que significa todo eso. Se va a utilizar la palabra alicia en el campo incluso de las artes. Se va a comenzar a emplear y a evolucionar el término mímesis. Miren cuántas cosas se dieron en ese momento. Y todo esto se va a aplicar a cánones de belleza, a estilos, etc. Ahora entonces, el periodo clásico es determinante. Y por último, a partir de 336 hasta el 30 a.C., en que ya Grecia por fin termina bajo el poder romano y lo que hace es que se funden las dos culturas, no es que desaparezca la cultura griega. Con el imperio de Alejandro el Grande se da el último periodo que se conoce como periodo helenístico, que es el que le da paso a la era cristiana, porque todo lo que trae ese periodo helenístico, el cristianismo lo absorbe. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una región en esta isla de Creta que produce una arquitectura muy interesante. Estas columnas que tienen la base angosta y el capitel de mayor área, utilización del color rojo sobre todo, ya sabemos la importancia que tiene, el vínculo que tiene con la vida y la muerte, la sangre. Pero también llama la atención una cosa, esta arquitectura, a pesar de que constituye palacios gigantescos, los segmentos, pudiéramos decir, están realizados a escala humana, quiere decir que aquí el ser humano tiene una dignidad mayor y por tanto lo que se comienza a desarrollar es un espíritu cortesano que tiene mucho que ver con la secularidad que vimos en Mesopotamia, porque además tenían contacto con los persas. Y bueno, en Creta se construye el famoso Palacio de Gnosos, este palacio gigantesco que pueden ver aquí, que tenía miles de habitaciones y en el cual se creía que vivía el famoso Minotauro, cabeza de toro, cuerpo de hombre, antropozoomorfo. El palacio lo manda a construir Minos y se dice que es un laberinto. ¿Por qué es un laberinto? ¿Por qué se le llama laberinto? Entonces, miren, en cada una de esas habitaciones, en los pasillos, aparece mucho esta especie de hacha que se llamaba labris. Se dice que esto tiene conexión con los cuernos del toro. Y de ahí viene, como en cada pasillo había labris, de ahí viene la palabra en griego labirinthos, laberinto. Miren otro labris aquí que se cree que ahí se ponía el toro y se le sacrificaba. Entonces tiene una conexión con el tótem muy fuerte. Y si se fijan, lo interesante es que los pasillos, las estructuras están hechas a escala humana y esto llama mucho la atención. O sea, el ser humano aquí no está desproporcionado respecto a la estructura arquitectónica como en Egipto. Y las paredes están repletas de frescos, relieves, bajo relieve, donde aparece muchas veces representado el toro, porque es el animal totémico, poderoso y que se sacrifica en las famosas hecatombes. Eso en la región de Creta, ya que es la más antigua de todas, pero en la región del Peloponeso, en la cultura micénica, se está dando también una arquitectura muy parecida a los dólmenes en el periodo neolítico. Estas tumbas con estos falsos arcos, el dintel, esta se cree que es la tumba de Agamenón, por ejemplo. Fíjense cómo usan la piedra en bloques, como lo hacían los egipcios. Y también se construyen templos en toda la región. El primer estilo de templo que se llamaba Megaron y que tiene esta estructura muy simple, pero que se parece mucho a los templos, incluso fenicios, como el templo de Salomón, por ejemplo. Son muy parecidas la forma en que funcionan. Si se fijan, siempre tiene el fuego encendido. El fuego es el lugar, esa parte donde está el fuego encendido es la más importante, es el altar. Incluso en las casas donde está el fuego es donde habita, ¿no?, la diosa Hestia, que es la del hogar. Entonces la cocina es el lugar fundamental de la casa. Y si se fijan, en el caso de las tumbas construidas en Micenas, como esta de Agamenón, tienen estos pasillos y una sala en el centro que casi siempre es abovedada
que conduce a otra cámara donde está el altar propiamente. Y nos recuerda a esas bifurcaciones que tenían las pirámides, escondites, etc. La utilización del falso arco no es un arco verdadero porque el sostén se da aquí abajo. ¿Ok? El arco verdadero, el sostén es, cada piedra sostiene a la otra. Aquí las piedras que sostienen son las de abajo. Miren el dintel. Y la bóveda, que es pudiéramos decir, un descubrimiento de la humanidad que aplican los griegos perfectamente. Miren aquí el techo abovedado. Y también en la región de Micenas se construye las primeras acrópolis, que son las ciudades en el Acros, las ciudades que están construidas rodeando un lugar en los extremos, en las laderas. Fíjense cómo está aquí a la izquierda el plano, la planta de la ciudad. Tiene todo lo necesario y está rodeada por murallas, y es el concepto famoso de polis, que habíamos dicho, sin embargo, que lo habían inventado los persas. Y que estas murallas gigantescas eran bien sofisticadas, a tal punto que eran huecas y por dentro habían pasadizos para la guardia, aprovechando precisamente la estructura que en sí era bastante resistente. No vayan a pensar que porque era hueca no era resistente. Y en las puertas de la ciudad aparece este famoso dolmen. Si lo ven aquí está bien claro. Miren cómo se conecta con la cultura neolítica, encima del cual se encuentran las dos leonas con la columna en el centro. Y si la columna está en el centro, muy probablemente tiene una importancia, quizás de tipo fálica, pero ritual, porque esta gente no construye nada para adornar, ¿ok? Todo tiene un sentido. Y que estos muros se utilizaban en todas las ciudades de la región, también en las ciudades del Asia Menor, en las ciudades más famosas que han llegado a nuestro conocimiento, como Troya, en la cual todavía se encuentran los muros de esta gran ciudad que fue atacada, como sabemos, por los aqueos, por los griegos, no precisamente para rescatar a Helena o para vengar la afrenta de París, sino para saquearla. ¿Por qué? Porque los griegos, esos griegos que creemos nosotros que eran tan excesos, eran los más grandes piratas del Mediterráneo. Y su principal actividad económica era saquear. Y por eso eran tan grandes guerreros. Después, con el paso del tiempo, se volvieron comerciantes, digamos que se reformaron. Aunque de vez en cuando se iban quedando sin plata, invadían otra ciudad para fortalecerse de nuevo. Entonces quiere decir que la campaña de Troya fue de saqueo. En esta región, en toda la Grecia prehelénica, fíjense, aparecen estas estatuillas femeninas, tanto en Creta como en Micenas, que representan sacerdotisas. Fíjense que la sacerdotisa entra en trance, valga la redundancia, a través de alucinógenos y establece esa conexión con lo sagrado en sentido general, con las deidades, y profetiza. Es el famoso oráculo. Si se fijan, tiene serpientes. La serpiente es una conexión que establece con la cultura egipcia, el gato también, y llama la atención los pechos al descubierto. Y ustedes saben muy bien que eso se llama esteatopigia. ¿Se dan cuenta por qué es importante conocerlo todo? Y que por si fuera poco, en la cerámica y también la orfebrería, que construye vasijas de todo tipo y joyas, etc., se representan relieves que tienen que ver con la cosecha, con la fertilidad, que representan al ser humano común y corriente, haciendo el ritual. Y por eso es que es una cultura que ya comienza a darle ese valor al ser humano, y eso no había pasado nunca. Nunca el ser humano había tenido tanta importancia, porque si bien en Mesopotamia el rey como ser humano tenía importancia, era solo el rey. Si se fijan, incluso aquí prevalece determinado principio de la cinematograficidad. Miren cómo se crean secuencias de movimiento, aunque también por otra parte vemos lo frontal, el ojo de frente, el torso de frente, cabeza de perfil. Quiere decir que es una cultura híbrida, al menos en inicio, y que llega a representar imágenes o acciones, la acción del sacrificio del animal. Miren al toro aquí
Esto es oro repujado. Fíjense el volumen que bien se logra y miren qué hermosas líneas y cómo está el ser humano haciendo este esfuerzo por apresar el animal, por atar el animal, y se notan su anatomía, la tensión de los músculos. Y también podemos apreciar la manera en que recrean la perspectiva. Van suavizando, el trazo se va volviendo más difuso conforme se aleja y se vuelve más preciso conforme se acerca y crean esa sensación de profundidad. Pero cuando representan a la sacerdotisa, la representan en esa actitud de trance, en el momento en que ocurre esa adivinación, eso que llamaban ellos mandía, la adivinación. Estas esculturas son de bronce y fueron creadas en la cultura minoica, es decir, en Creta. Así que por lo tanto, evidentemente lo cortesano tiene mucho valor, pero la representación de la sacerdotisa, la creación de vasos rituales donde se vierte la sangre o el vino del sacrificio, y fíjense que son zoomorfos, así que por tanto representan de nuevo al tótem, o incluso se trabaja el oro laminado del mismo modo que lo hicieron aquí en nuestro continente, nuestros antepasados, utilizando la técnica del repujado, marcando el material, que a lo mejor los de artes visuales lo conocen, y si no lo conocen, bueno, ya lo saben. Esta se cree que es la máscara que le pusieron a Agamenón cuando murió, al gran rey Agamenón. Y algo que llama mucho la atención, porque sí se conserva mejor, es la pintura, sobre todo en el Palacio de Cnosos. Encontramos la representación del animal, del toro, en movimiento y por tanto el principio de la cinematograficidad. Y estos acróbatas, lo que se conoce como taurocatapsia, que es saltar por encima del toro, que era una actividad, una especie de, no podemos decir que era un deporte, porque al mismo tiempo es un ritual. Y si se fijan, la figura masculina salta, la figura femenina está como a ambos lados, y ahí se nota cierto sentido patriarcal. Todo esto que va ligado a lo patriarcal es lo que se conoce como androcracia. Nos damos cuenta que se trata de varón porque el color de la piel es más rojizo y el de la mujer es más claro. Eso también lo podíamos ver en la cultura egipcia. Y por supuesto, estas imágenes que tienen son abstractas, pero al mismo tiempo representan ese ritmo que no es más que el paso del tiempo. En las paredes del Palacio de Cnosos se representa también la fauna marítima, que es tan importante para la alimentación, pero también tiene un sentido ritual, sobre todo el delfín, que es un animal muy importante y que se asocia con la creación, con la maternidad incluso. Pero fíjense que hay representados también otros peces más. Y miren aquí cómo se representa el tiempo. O también estas especies de flores que nos recuerdan a la cultura babilónica, cultura persa. Quiere decir que hay una conexión entre ambas culturas. Y evidentemente la figura humana cortesana, jerárquica también, en el caso de esta representación del príncipe de los lirios, donde prevalece el uso del color rojo, que ya sabemos que es muy importante, pero que fíjense cómo nos recuerda un poco a la cultura egipcia, pero al mismo tiempo hay cierta alusión a escorzos aquí. Podemos apreciar cierto volumen también en la forma en que maneja el claro oscuro, todavía muy, pudiéramos decir, precaria, pero habría que ver también cuál es el interés que tienen ellos en ser tan sofisticados, ¿no? Simplemente es lo que es. Y miren cómo los cabellos ondulados, como les decía Homero, los aqueos de largas cabelleras. Miren los rizos y fíjense cómo la mano está acariciando el pelo y da una sensación de cinematograficidad. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque de aquí podemos sacar un detalle que nos va a acompañar siempre. El rasgo cinematográfico en la obra es humanista. Quiere decir que está asociado siempre a lo humano propiamente. Y sin embargo, el rasgo frontal se asocia con lo divino, porque es lo que no cambia, es lo que es perpetuo de esa manera.
la representación de la figura femenina viene acompañada evidentemente de la sensualidad, porque ya hay cierta patrón, pudiéramos decir, que tiene que ver con lo que atribuye la sociedad a lo femenino, y en este caso la sociedad patriarcal ya como tal. Podemos observar la delicadeza, digamos, con que se trabaja la línea, y también cómo, y eso me llama mucho la atención, cómo sin utilizar un claroscuro eficiente, yo diría nulo, en casi todos los casos, el escorzo se trabaja también. Es decir, son grandes dibujantes, por una parte, que comienzan a combinar el estilo precario que habían heredado de los egipcios. Miren aquí los perfiles con el ojo de frente, principio de la frontalidad, pero por otra parte a trabajar la sensualidad de los rizos, sobre todo en el fenotipo, pudiéramos decir, llama la atención mucho el fenotipo griego, porque es este perfil famoso, que es recto. Todavía si van a Grecia hoy pueden ver que hay muchas personas que lo tienen, y el cabello negro rizado, no son rubios como tal. De hecho, en esta época los rubios llamaban mucho la atención allí, y comienza, digamos, a mezclarse después con los eslavos, ya en nuestra era. Ahora, la femineidad, ¿cómo se muestra? Con los pechos al descubierto. Desde el punto de vista moral, evidentemente no tiene ningún significado mostrar los pechos. Más que todo es esteatopigia, es decir, son las condiciones de la fertilidad. Y lo otro interesante que tiene este tipo de obra es que hay una tendencia a la separación de la personalidad. Miren, estas dos se replican, pero sin embargo esta ya ha decidido mirar a otro lado. Entonces quiere decir que comienza el proceso de individualización o atomización de la sociedad. Y un ejemplo de ello sería el descubrimiento, por ejemplo, de la filosofía y todo ese tipo de conocimientos que requieren mucho de la actitud personal, ya de las decisiones. Está claro, sin embargo, que se representan otras actividades que incluso son mucho más cotidianas, porque no es tan cotidiano un ritual, ¿ok? El ritual es una cosa importante, porque es la expresión de lo sagrado dentro de lo profano, pudiéramos decir. Pero aquí, por ejemplo, tenemos este pescador que está aparentemente representando una acción de tipo cotidiano, pero por otra parte se vincula con lo mágico, porque si tú representas este individuo con esta abundancia de pesca, entonces desde el punto de vista mágico religioso va a funcionar como en la prehistoria, aquello de que si hay más aquí, entonces hay más en el mar. La capacidad que tienen ellos de diferenciar esta escena de la escena verdadera, que sería el cazador real con el pez, no es la misma que tenemos nosotros. Entonces, si hay un rasgo importante en las culturas antiguas, y sobre todo que se puede ver mucho en la cultura griega, es que ellos no pueden separar, y eso nunca se pudo hacer hasta la modernidad, lo simbólico de lo real. O sea, para todas las culturas de la humanidad hasta la modernidad, y por eso es que es tan peculiar la cultura occidental, no separaban lo simbólico de lo real. Así que, por tanto, si por otra parte representa esta escena deportiva, recuerden que los juegos deportivos para ellos eran rituales también. El deporte siempre ha sido un espacio ritual importante, y los griegos fueron los que, digamos, lo llevaron a ese nivel con la creación, por ejemplo, de las Olimpiadas y otros tipos de certámenes. En el caso de la cerámica es fabulosa porque es una cerámica que vincula, como sabemos, la utilidad y la belleza, es decir, Carlos Cagatía, pero lo vincula desde el punto de vista cultural. Quiere decir que ellos representan en estas obras los elementos que les rodean. Aquí, por ejemplo, está el pulpo. Si se fijan, el pulpo, y miren con qué precisión y con qué sofisticación, pudiéramos decir, trabajan las ventosas, con qué nivel de detalle, y al mismo tiempo qué ligereza también tiene, y cómo van cubriendo todos los espacios, y por lo tanto hay una cultura aquí del horror al vacío, horror vacui. Se dan cuenta que los puntos de conexión entre las culturas son más que los de desconexión. Si los seres humanos miráramos más lo que nos acerca, la cosa fuera distinta.
Bueno, este tipo de cerámica se llama estilo Camares y tiene elementos súper interesantes. El estilo Camares va desde lo figurativo, aquí vemos un naturalismo, ¿no? Hasta motivos más abstractos. Si se fijan aquí, a pesar de que esto quizás tenga que ver con la naturaleza, ya es una representación abstracta, más bien tiene que ver con la proporción dorada. Y ustedes conocen bien a Fibonacci, saben bien el valor que tiene el espiral en la naturaleza y para la cultura, sobre todo occidental, y cómo se utiliza en la composición, no solo de tipo visual, sino también sonora. Respecto a esto, les tengo que decir que los griegos son la cultura que llevó al máximo la reflexión en torno a la proporción dorada como ideal de belleza. No podemos decir que se crea por primera vez un ideal de belleza. En todas las culturas hay ideales de belleza. Lo que sí pasa con la cultura griega es que el ideal de belleza griego no solo existe y es muy sofisticado, sino que se sistematiza a tal punto que queda plasmado en lo que se conoce como canon, el canon de belleza. Y recuerden que un artista es un sabio, es ese sabio que conoce el canon. Entonces están dadas todas las condiciones para ir incluso transformando este canon de belleza en la medida en que la sociedad también se transforma. Y esto se va conectando con la reflexión. Y por eso es que es importante entender cuál fue esa reflexión que se dio también en esta época. Bueno, miren aquí las representaciones femeninas, los perfiles, ¿ven? Griego, el ojo de tipo egipcio, la esteatopigia, miren la deformación de los senos, exageración de los glúteos también, los rizos son muy característicos, y también escenas de batallas entre griegos y bárbaros que tienen un sentido cinematográfico muy sugerente. Ahora, bueno, entonces, después de haber visto ese periodo que denominamos prehelénico, estamos, digamos, listos para estudiar el otro periodo, el periodo helénico en cuanto tal, que como dijimos está dividido en arcaico, que es como la introducción a la cultura griega, clásico, que es como el momento en que la cultura se establece, periodo de establecimiento ya como tal y reforzamiento, pudiéramos decir, y por último el periodo de democratización de la cultura, globalización de la cultura, que al mismo tiempo coincide con la decadencia de la cultura. Como tal, y no solo decadencia, se trata de que la cultura se funde con la cultura romana y con el resto de las culturas. Entonces quiere decir que si bien primero vimos esta región y esta otra región, lo cierto es que a partir del primer milenio antes de Cristo tenemos una expansión de la cultura por toda la región continental, incluso el Asia Menor, pero también incluso hacia la península itálica, toda la región sur de Italia, o la llamaban la Magna Grecia. Eran colonias, recuerden que eran piratas, saqueadores, colonizadores, a eso se dedicaban. El periodo arcaico, que es el periodo donde se da ese primer impulso, se caracteriza por florecimiento de la epopeya, de la lírica, poesía lírica, evidentemente ni hablar de la música, que es la que acompaña a esa lírica, la epopeya en forma de también teogonías, y por supuesto el desarrollo de una arquitectura fabulosa que es archiconocida para nosotros y no entendida completamente, y que es la antesala del periodo clásico, que es donde esta arquitectura termina por consolidarse e incluso formar parte en lo adelante de un referente para nuestra cultura. Piensen que el periodo del Renacimiento europeo va a tomar como modelo la cultura griega clásica. Piensen, no la arcaica ni la helenística, la clásica, porque consideran que es el periodo de mayor estabilidad en que se desarrolla, por ejemplo, el pensamiento de Sócrates, de Platón, y por último ya culmina con el pensamiento de Aristóteles, que ya es tanto clásico como helenístico. Entonces quiere decir que el periodo clásico va a ser fundamental, pero para poder entenderlo bien hay que entender qué pasa en el periodo arcaico. Ahora, en el caso de arquitectura tenemos muy interesante esta división que se hace entre los órdenes arquitectónicos. Tenemos tres órdenes,
que se pueden conocer por la estructura de las columnas. Recuerden que la estructura es base, fuste, capitel, ¿ya? Bueno, este que tiene el capitel abstracto, que es el más sencillo de todos, se llama dórico. Quiere decir que toda arquitectura que lleva ese tipo de columna es del periodo dórico y por tanto es más antigua. Pero recuerden que siempre hay excepciones a la regla. Este otro que tiene estas volutas en el capitel es el jónico. Fíjense que también se va volviendo más estilizada. Esta es más tosca que esta, ¿no? Este jónico se da ya en el periodo clásico, pero sigue apareciendo el dórico, aunque un poco más estilizado que este, por ejemplo en el Partenón. Y por otra parte, al final, en el periodo helenístico, el corintio, que es de tipo fitomórfico. Entonces podemos entender cuándo se da cada periodo arquitectónico por la forma en que están realizadas las obras y sobre todo las columnas. Y eso lo que denotan es la existencia de un canon de belleza. Entonces, los templos que se construyen desde el periodo arcaico tienen esta estructura. Tienen, bueno, las columnas. Y encima de las columnas tienen esta región, que no es más que el dintel, pero que ellos le llamaron arquitrabe, que podemos seguirle diciendo dintel. Encima del dintel tenemos esta región, esta área, que tiene, fíjense, una estructura interesante. Tiene estas incisiones aquí, 3 incisiones. Después tiene un espacio que lleva un relieve. Después 3 incisiones, después el espacio de relieve. Y así sucesivamente. Se va repitiendo. Esta parte de aquí, fíjense, no la región completa, ¿ya? Esta que tiene 3 incisiones se llama triglifo. Y esta que tenía un relieve se llama metopa. Y la región completa se llama friso. Encima del friso, que sería toda esta región, está esta región que tiene aspecto triangular, aunque muy peculiar, que se llama frontón. Todos los templos griegos tienen esta distribución. Todos los templos griegos de todas las épocas. No vayan a confundirlo con los altares. Los altares son otra cosa. Los templos siempre van a tener esta estructura. Y eso lo que indica es que eran bastante estrictos en lo que respecta al canon de representación. ¿Y por qué eran estrictos? Porque creían que la representación artística era expresión de la perfección. Y la perfección, según Platón, consiste en que la obra de arte expresa el arquetipo, es decir, el modelo perfecto de la realidad. Recuerden que según el modelo de Platón, es como una especie de pirámide. Aquí está la región de las ideas y de los arquetipos, que es la región perfecta, y aquí en la base estaría la realidad. La realidad expresa esto superior, pero lo hace de forma imperfecta. Entonces la obra de arte se convierte en una manera de vincular esto de aquí abajo con lo otro. ¿Y cómo lo hace? Perfeccionando lo que ve. Así que al ser humano, si tiene algún defectico, tiene un granito por aquí, la nariz virada, todo eso se lo endereza, se lo pone perfecto, aunque no haya sido tan perfecto. Pero también eso indica que fue una cultura que cuidó mucho de su cuerpo, porque lo consideraban que ese cuerpo era expresión del alma, pero al mismo tiempo consideraban que era menos importante que el alma. Y eso ya no es un dualismo, eso es una dicotomía, como les explicaba en las otras clases. Como decía Platón, el cuerpo es la cárcel del alma. Claro, eso no les llegaba a despreciar el cuerpo propiamente, todo lo contrario, eran súper hedonistas, cultivaban el cuerpo. No es lo mismo que va a pasar con el cristianismo, que siguiendo esta misma idea de Platón, lo que va a hacer es llegar a despreciar el cuerpo. Y ya veremos cómo lo hace en otras clases. Entonces, si se fijan, tenemos los distintos estilos. El más antiguo, que es el abstracto más simple, el dórico. Tenemos este con estas volutas, el jónico, y este que es fitomórfico, que es el corintio. Incluso va a aparecer después en Roma algunos estilos que son combinados, que tienen de los dos, o hasta de los tres. Pero también hay columnas que son antropomórficas, como las columnas atóricas egipcias, unas que representan mujeres que se llaman cariátides y otras que representan hombres que se llaman atlantes.
Ya les tocará a ustedes buscar quiénes son las cariátides o quiénes fueron esas mujeres. Y por otra parte ver quién fue Atlas. Lo interesante es que esto es calocracia en su máxima expresión. Es belleza y utilidad al mismo tiempo. Y en lo que respecta a los templos tendríamos miles de posibilidades de creación. O sea, distintos estilos. Algunos incluso llegan a ser circulares, otros más pequeños, otros más grandes, otros con 2 filas de columnas, otros con una. En fin, todas las combinaciones posibles, cada uno tendría su nombre. Por ejemplo, en la región de Pestum, hoy Italia, están estos templos que son, si se fijan, del dórico y son bien antiguos, así que por tanto son arcaicos. Son muy grandes, un poco toscos todavía, después se irían refinando con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo, sin embargo, ya en el periodo clásico, esta arquitectura evoluciona, se comienza a usar el jónico, pero por ejemplo el Partenón sigue usando el dórico pero refinado, o sea, es un dórico con más estilo, y se integra el templo a este complejo que se llama Acrópolis, y no es la única, son varias, la más famosa es esta, que es la de Atenas. Fíjense que tiene varios templos, tiene pinacoteca para guardar tablillas como una biblioteca, tiene templos dedicados a varias deidades, pero sobre todo a Atenea, que es la deidad a la cual es dedicada esta Acrópolis y por tanto la protectora de la ciudad de Atenas. Por eso se llama Atenas. Y si se fijan, el Partenón es de dórico, construido sin embargo ya en el periodo clásico. ¿Por qué lo hacen? Se dice que para mantener cierta sobriedad, o sea, en fin, hay varias teorías al respecto. Pero bueno, en última instancia es más refinado y sin embargo mantiene la misma estructura, el dintel, el friso y el frontón. Y en el friso tenemos las famosas esculturas o relieves de Fidias que estudiaremos en la próxima clase. Este templo se dice que es, digamos, la expresión del clasicismo, del equilibrio clásico, y para ello, sin embargo, tiene que usar el capitel todavía del periodo anterior, lo cual es bastante peculiar. Otra cosa que llama la atención es que este tipo de estructura siempre está cromada, siempre está pintada. Con el paso del tiempo perdió los pigmentos, pero la realidad es que incluso las esculturas también eran pintadas, y es un error histórico del Renacimiento cuando comienza a crear esculturas monocromáticas, interpretando que habrían sido hechas sin color en la época de la antigüedad, cuando la realidad es que habrían perdido el color con el paso del tiempo. Y como hemos dicho, es una cultura que explota la filosofía y por tanto la ciencia desde el punto de vista del logos, es decir, de lo racional. Así que por lo tanto, la estructura arquitectónica está pensada a partir de una lógica bien sofisticada, y en el caso del Partenón esto se puede apreciar en estas correcciones que hacen de tipo óptico. Es decir, la estructura es tan grande que cuando nos presentamos ante ella, cuando la percibimos, nuestro ojo la deforma por una cuestión de ilusión óptica. Entonces ellos se dieron cuenta que eso ocurría y lo que hicieron fue, para evitar que la corrección deformara la imagen, deformaron la imagen para que una vez, y valga la redundancia, el ojo deformase la imagen deformada, se viera correctamente. Se darán cuenta que esto es un trabajo bastante sofisticado y que les llevaría muchas pruebas, muchos éxitos y fracasos. El templo este de Apolo, ya del 450 a.C., también orden de tipo dórico, pero si se fijan, en la parte interior utiliza el jónico e incluso al final, casi de manera decorativa, el corintio. Este templo es muy famoso por esa combinación que hace de los órdenes. Y ni hablar del Erectión, este templo dedicado al rey mítico Erecteo, que está también en la Acrópolis de Atenas, que tiene esta famosa estructura que utiliza esta columna en forma de mujer que se llama cariátide y que, como les decía, muestra una expresión del principio de la calocracia, belleza y utilidad. Esta es una vista desde el sureste.
Si vemos en un templo que ya está más realizado a escala humana, que combina bastante bien los elementos y que el resto de las columnas son ya de tipo jónico, y por eso es importante lo que nos dice la fecha aquí, periodo clásico. O también el templo Atenea Niké, que es un templo bastante pequeño, pero perfecto desde el punto de vista de las proporciones, de estilo u orden jónico. La Atenea Niké es la Atenea de la Victoria, así que se trataría de un templo consagrado a la victoria, en el caso de la diosa Atenea como la victoria. Y también, por supuesto, se daría al final ya del periodo clásico, lo que se conoce como periodo helenístico, este último orden de tipo corintio, que como les había dicho es fitomórfico, el capitel al menos, y se construyeron templos en esta época gigantescos, como este de Zeus Olímpico, que está en el centro de Atenas. Miren, aquí está la ciudad, el templo está en el centro, incluso pueden comparar por la escala el tamaño de estas columnas, observen los motivos fitomórficos, y además existe otra tipología religiosa conocida como altar, que es eso mismo, un altar, pero que tiene esta estructura siempre y es abierta. Y fíjense que esto dice mucho del espíritu helenístico, que es un espíritu ya más ecuménico. Ya el templo no está cerrado, sino que es más bien abierto. Se trata de un altar. Este es el altar de Pérgamo, que también como la puerta de Istar de Mesopotamia, los alemanes se lo llevaron hacia el Museo de Berlín. Llama mucho la atención el uso de la columna, la escalinata y estos relieves bastante hermosos y desde el punto de vista cinematográfico muy interesantes que rodean, pudiéramos decir, toda la estructura. Este es el plano o planta del altar que, como podemos ver, es perfectamente cuadrado, y aquí tenemos algo muy interesante. Ellos consideran que las figuras perfectas son el círculo, el cuadrado, fíjense, no rectángulo, y el triángulo equilátero. ¿Por qué consideran que son perfectas? Porque todos los triángulos equiláteros son proporcionales, igual todos los cuadrados o todos los círculos. Entonces quiere decir que es un tipo de estructura que tiene un sentido para ellos arquetípico, es por tanto imagen de la perfección. Entonces el altar, por eso es que tiene esta forma cuadrada. Además de eso se construyeron edificios públicos, monumentos en este caso, que significa en memoria de, y los monumentos están dedicados a deidades menores o a seres humanos, pero en el caso del ser humano es el que ha realizado alguna hazaña, ya fuera en el deporte, en la guerra o en las artes. Pero en sentido general había concursos artísticos donde el ganador era considerado como una expresión precisamente del arquetipo, por tanto lo más cercano a la perfección. Decía el filósofo español Xavier Zubiri que la cultura griega está dentro de Occidente, que forma parte de nosotros. Es muy importante acercarse a este pensamiento para conocer la base primaria sobre la que ha surgido nuestra cultura y forma de entender el mundo. No es que los griegos sean nuestros clásicos, es que, en cierto modo, los griegos somos nosotros. La actitud de hoy tiene que ser una actitud de gratitud, de agradecimiento. Porque, como Zubiri dice, los griegos somos nosotros, tenemos mucho de Grecia, en una forma o en otra. Pero tenemos que mirar también algo de aquel espíritu originario para ver nuestra pertenencia a esos valores primitivos de la cultura griega. Continuamente estamos recordando, estamos yendo al mundo griego, encontrando nuevos motivos de reflexión, y en ese sentido pues me parece que la filosofía nunca se va a despegar de Grecia y es necesario, de hecho, que continuamente estemos retornando a ella. Pero sobre todo, además, porque todo esto hecho en común es lo que precisamente da lugar a una comunidad propiamente humana y no bárbara, la comprensión de que todos estamos igualados en el dolor, en el sufrimiento, en la muerte, en la aventura de una vida que no siempre sale como queríamos, que hay fracaso en todos nosotros y que hay que elaborar
el límite, no saltárselo. Además de la filosofía, una de las grandes creaciones griegas es el teatro. Se estima que las primeras representaciones nacieron en Grecia entre los siglos V y VI a.C. Lo que al principio estaba destinado a rendir honor a Dionisio, dios del vino y la vegetación, fue evolucionando hasta la creación de géneros como la comedia, la satírica y en especial la tragedia. En el drama o tragedia griego se encuentran reflejadas las grandes preocupaciones y dilemas del hombre. Autores como Sófocles, Esquilo y Eurípides inspiraron a cientos de generaciones y autores. Decía también George Steiner que en la tragedia clásica se establecieron ya prácticamente hasta hoy la sintaxis y los fundamentos de todas las prohibiciones y lo permisivo que hay en nuestra sociedad. El teatro es universal y el teatro de la tragedia clásica es universal precisamente porque trae la profundidad del ser humano y trae también sus contradicciones, que son válidas tanto para en aquel tiempo como para hoy. Hemos evolucionado tecnológicamente de una manera exponencial y, sin embargo, humanamente, en aquello que son los grandes miedos o las grandes preocupaciones o los grandes temas del ser humano, hemos avanzado muy poco, por no decir nada, o por no decir incluso que hemos involucionado, de manera que textos escritos hace 2300 años pueden ser dichos hoy con un eco, con una repercusión, con una elocuencia sorprendente, como si estuvieran escritos ayer. La antigua tragedia es sagrada e infinita como el corazón del universo. Un pueblo la alumbró, una ciudad griega, pero pronto se elevó y en los cielos situó a la escena. Con estos versos, el poeta Constantino Cavafis analizaba la importancia y la trascendencia que tiene la tragedia. Un género conectado con lo más profundo del hombre y cuyas implicaciones sociales, políticas y culturales no han dejado de crecer hasta nuestros días. Además de el reconocimiento y volver a escuchar con los ojos y con los oídos contemporáneos las grandes obras de Esquilo, de Sófocles, de Eurípides, ¿verdad? La propia filosofía de la tragedia en la hermenéutica ocupa un puesto central porque nos vuelve a enseñar que no somos todopoderosos y que tampoco tiene sentido la vida que se banaliza sin la asunción del dolor, de la muerte, de la intensidad, de la purificación de las pasiones que tenemos que realizar, pero sobre todo además porque todo esto hecho en común es lo que precisamente da lugar a una comunidad propiamente humana. El caso del teatro como espacio público también es importante porque aquí se va a desarrollar la tragedia, tiene el escenario y bueno, toda la acústica que lograban a partir de esta estructura en forma de concha. En esta próxima imagen tenemos un mejor esquema, es un esquema del teatro griego. Fíjense, esta parte se llama orquestra, nombres que se utilizan hoy, el párodos, que es el camino lateral, el camino por donde entran los actores, la esquine, que es la escena, es la parte trasera del escenario, y delante la parte anterior del escenario, que se llama proskenion. Pro en griego significa hacia adelante y es la parte visible al espectador. Además está decir que el teatro es una expresión ritual, la tragedia sobre todo, que estaba dedicada a Dioniso en los festivales que se realizaban en determinadas fechas del año y que se consagraban a esta deidad que era muy popular, posiblemente junto con Atenea, se trataban de las deidades más populares de la cultura griega. También podemos encontrar estadios para realizar certámenes deportivos, como las famosas Olimpiadas, gimnasios para el entrenamiento del cuerpo y el perfeccionamiento del cuerpo, porque la idea era conectar cuerpo y alma, es decir, que el alma se mostrase a través del cuerpo. El alma es la que era perfecta, inmortal, y por eso es que quemaban el cadáver para liberar el alma. Aquí tenemos un monumento dedicado a un poeta, por eso les digo que hay dos tipos de recordados en estos monumentos.
Pueden ser deidades menores, pero también pueden ser deportistas, artistas o poetas. Este monumento ya es del, podemos observar, periodo helenístico, pero también tenemos aquí el orden corintio, que es el que nos detalla eso. También que los templos o las estructuras redondas se construyeron más en el periodo helenístico, otro detalle importante. Y por supuesto el espacio público integrado por varios elementos que se conoce como ágora, significa en griego afuera, como la plaza pública, el ágora que tenía templos, altares y distintos edificios públicos, como las estoas, que eran estos espacios de socialización, donde se reunían se llaman stoas, se reunían los estoicos, los filósofos estoicos, y ahí enseñaban, pero también hay conservatorios, enseñar las artes, la música. También hay edificios públicos, el edificio de la asamblea, sería este de aquí, templos, altares y por supuesto vías que conducen en este caso hacia la Acrópolis. Entonces el ágora es una región, es un espacio de socialización. Esta es la reconstrucción de la estoa del ágora de Atenas, que hoy día es un monumento arqueológico. Las acrópolis se utilizaban muchas veces o casi siempre como santuario, y digamos que allí se realizaban procesiones. Esta es la Acrópolis de Atenas. Cada vez que se celebraba la celebración de la diosa Atenea, que era virgen, entonces se hacía una procesión de vírgenes hacia el Partenón, que significa precisamente el lugar de las vírgenes. Y bueno, según la reconstrucción, es bastante, podríamos decir, abarcable desde el punto de vista visual. Tenemos una entrada que se llama Propíleos, tenemos a la izquierda la pinacoteca, donde se guardan los textos en tablilla, a la derecha el templo de Atenea Nike, y una vez dentro el Partenón. Alrededor de aquí era donde se realizaba la procesión. A la izquierda del Partenón, el Erectión, y por supuesto aquí se encontraba la famosa estatua de Atenea realizada por Fidias en bronce. Había otra estatua que se encontraba dentro del Partenón que estaba realizada también por Fidias, pero en oro y marfil, y que se considera una de las maravillas del mundo antiguo. Por supuesto, esta imagen puede tener variaciones, recuerden que es una reconstrucción. Así luce en el día de hoy la Acrópolis, en este caso el Propíleo, y así habría lucido en otra época, cuando todavía estaba en pie, y podemos observar cómo estaba la Atenea Prómagos, en bronce realizada, y que simbolizaba la guerra en primera línea. Prómagos es Atenea en la línea primera del combate. Y con esto nos despedimos por hoy, pero sabemos muy bien que todavía faltan algunos elementos que abordar de la cultura griega que estaríamos estudiando a partir de la semana